tengo su consentimiento para grabar la Así es. entrevista. Le agradezco su tiempo que está dando. Mi nombre es Manuel Marisol Torres Escobar y soy estudiante de UABC en la carrera de Psicología del grupo 211. Estamos haciendo esta entrevista para aprender su experiencia en la práctica profesional como psicólogo, y nuestro objetivo principal es conocer los dilemas éticos a los que se ha enfrentado en su práctica profesional en el área de psicología y cómo se ahorran en su ejercicio profesional. Y le haremos una serie de preguntas abiertas que nos tomará un aproximado de 25 minutos o tal vez un poquito más, pero no pasando de una hora. Y es completamente voluntaria su participación, y si la quiere interrumpir está en su derecho de hacerlo, y está organizado por propósitos de aprendizaje por mis compañeros y mi maestra de ética y psicología. Y muchas gracias. Entonces, ¿sí está de acuerdo con mi Claro, sí, sí, sin problema. Dato curioso, eres del 211. 211. Yo también era del 211. Sí, de igual también. Sí. Ok, como para iniciar, ¿Sí? si me gustaría compartirnos algo de su vida personal. Sí. Por ejemplo, yo soy un papá perrón, hasta ahorita, o sea, tengo mi perrito en casa. Okay. Y actualmente, pues mi esposa estamos esperando un bebé. Muchas felicidades. Entonces, sí, ahorita es mi mayor orgullo. Ay, qué bueno. ¿Nos podría dar sus datos profesionales? Claro, nada más déjame, la cédula no me la he aprendido, entonces déjame nomás no quiero nada. ¿Qué datos necesitas? Ok, es el nombre completo, población en la que trabaja, área de especialización, problemáticas con las que trabaja y datos de contacto. Muy bien, bueno, mi nombre es Darío Omar Preciado Juárez. Mi cédula profesional es 130 35 747. El público con el que atiendo es adultos y adolescentes de 15 años en adelante. Eso tiene un porqué, nada más que necesitas especialización para tratar pubertos. El área de especialización ya como tal en el enfoque psicoterapéutico es en terapias contextuales conductuales. Son las terapias de tercera generación basadas en evidencia científica. Así que si alguien en la carrera te dice que no, que te vayas a psicoanálisis, no les hagas caso, vete a terapias contextuales o TCC, terapia cognitivo-conductual. Y pues ahorita nos ubicamos aquí en mi consultorio, que está a unas cuadras de aquí de UABC. Estamos en otra universidad. Es en Avenida Ingenieros número 5, local 7. ¿Nos podría platicar acerca de su formación profesional? Sí, pues yo soy de la licenciatura de psicología aquí en UABC, y pues realmente de ahí en fuera he tenido certificaciones. No sé si conoces Albert Ellis. No lo has escuchado todavía. Okay. Es de la terapia racional emotivo-conductual. Ofrecían lo que era certificaciones primary, luego la secundaria, que es como segundo nivel, y luego ya la master y demás, ¿no? Entonces yo cuento con la primera, con la certificación, la primera, primary, perdón. También con diferentes cursos de terapia cognitivo-conductual, terapia racional emotivo-conductual, terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctico-conductual, análisis funcional de la conducta, análisis aplicado a la conducta, activación conductual, y me parece que ya, sí. Son diferentes cursos, e incluso actualmente estoy terminando ya una especialización en terapias contextuales de tercera generación. ¿Cómo fue que decidió especializarse en esta área? Cuando estás en el mundo de la psicoterapia, la verdad te das cuenta que muchas veces hay mucho charlatán, hay muchas personas que ofrecen servicios que no funcionan realmente. Me ha tocado atender consultantes que llevaba 5 años en mi proceso. No tienes por qué durar tanto. Entonces, yo cuando conocí
las terapias basadas en evidencia fue por la TCC, la terapia cognitivo-conductual. Yo trabajaba en un lugar que lo manejaba y el director era una persona muy estricta. Entonces, él me supervisó durante la carrera porque yo hice mi servicio ahí y me quedé a trabajar ahí después. Entonces, desde que mi formación siempre fui puro TCC, y ahí mismo en ese lugar fue que ofrecieron certificaciones, cursos, diplomados, y así fue como me empecé a hacer del lado de las terapias basadas en evidencia. Prácticamente fue por el centro de trabajo en donde estuve. Y ya después de que ya me salí de ahí, ya fue por mí, por también ver la efectividad que tenía con mis diferentes consultantes. ¿Podría relatar su vivencia de su formación profesional como estudiante de psicología? Sí, la verdad la carrera en sí de psicología, si te soy sincero, solamente me sirvió para el puro título. No salí con herramientas para dar psicoterapia. Lo que me dio las herramientas fue todo lo que hice después de egresar. Pero la experiencia fue muy fructífera, la verdad aprendí mucho. Incluso en mi servicio social profesional estuve en lo que ahorita creo que es CUPIS, ¿no? Bueno, no sé cómo se llama ahorita, ¿no? Pero en mi tiempo era... se me olvidó cómo se llamaba. Pero es donde atienden practicantes de odontología, medicina y psicología. No me acuerdo cómo QES o algo así. Ajá, creo que es pues. Ajá. En mi tiempo se llamaba diferente, pero el programa es el mismo. Entonces ahí, imagínate, yo agarré 480 horas de práctica supervisada en ese lugar. Mientras que otros compañeros se fueron por lo fácil, para sacar rápido la carrera, sí. Y yo no, yo prioricé formación por encima del título, pero tardé un poquito más, como, que sea, 3 meses más, pero salí con mucha experiencia, sí, que otros compañeros no tenían. ¿Podría platicarnos acerca de su trayectoria, experiencia profesional? Sí, yo pues como te comenté, estaba aquí, no me acuerdo cómo se llamaba en mi tiempo, pero estuve ahí, yo creo que como 1 año y medio aproximadamente. Estuve de practicante. También estuve de, ¿cómo se llama? Recursos humanos, no me gustó. Duré muy poquito. Luego también en la Secretaría de Salud, estuve trabajando en el gobierno por un tiempo, tampoco me gustó. Ahí estuve como evaluando niños. Era un programa llamado Minigam. Yo me dedicaba a hacer como un tipo de tamizaje, pero no el médico, sino el psicomotor. Entonces de cuenta que yo duré ahí, que será como 6 meses, pero la verdad no me gustó, tanto por relaciones, no es muy fácil llevar ahí relaciones cordiales, y además el pago era muy bajo, así que no. Estuve en un lugar que se llamaba Instituto Cognitivo-Conductual Tijuana, duré ahí como unos 3 años aproximadamente, y de ahí fue cuando ya yo me independicé. Cuando este lugar cerró, yo me independicé y cursé por 3 locales antes de llegar aquí. Así que mi práctica siempre ha sido supervisada por un terapeuta de mayor rango y experiencia que yo. Y sí, eso ha sido prácticamente como la parte de lo que es lo laboral. Le voy a dar una pregunta extra. Sí. Si nos podría contar cómo fue su experiencia al atender a su primer paciente como personal de la psicología. Aquí te tengo que preguntar, ¿en prácticas o ya en el mundo laboral? Ya, como el primer paciente que tuvo el paciente. Okay. De hecho me acuerdo mucho era una paciente mujer, me acuerdo mucho de ella porque todavía hasta la fecha, por ejemplo, yo publico estados de WhatsApp con los servicios y demás, y ella lo sigue viendo y le sigue dando like todavía, y eso fue hace ya añísimos ya. Sí. Entonces, ¿cómo fue? Me acuerdo que muchos nervios, muchas muletillas, eso es algo que a veces es difícil de quitar, los famosos estar volteando mucho a ver los documentos, porque me tocó a mí atender cuando fue la pandemia, entonces fue videollamada, pero ese fue mi primer paciente. Entonces, sí, fue muchos nervios, muchos nervios, sí. Sobre todo porque esa es la primera impresión que les das a los consultantes. Sí. Así que, sí, con muchos nervios, estar viendo continuamente mis formatos y tratar de mantener una postura que al principio tú crees que es necesaria, pero te lo digo una vez y te quieres dedicar a clínica. No.
no es necesario mostrarte así como, o sea, mostrarte como ser humano que sabe que está preparado, pero tampoco como una máquina. Eso me hizo perder muchos pacientes cuando estaba en práctica. Así que sí, fue mucho de aprender de mis errores, pero... Porque no es como si fuera una máquina que está como que nada más diagnosticando lo que está diciendo, o sea, también tiene que compartir, ¿no? Así es. Bueno, las autorrevelaciones son necesarias solamente cuando se cumplen ciertos factores, pero lo que me refiero es como a mí me sirvió la pandemia porque hace cuenta estaba la cámara y luego el cuadrito donde te ves tú, pues yo me veía y yo estaba así, pero no estaba enojado, estaba poniendo intención, entonces yo estaba así y fue cuando me di cuenta y ya relajé la cara, me hice más consciente de mi cuerpo y demás para poder mostrar diferentes expresiones, ¿no? Adecuadas a lo que está contando el consulta. Ahora sí nos podría platicar de algún dilema o conflicto ético que o algún colega haya experimentado durante su práctica profesional. Sí, no es un dilema ético per se, sin embargo, sí fue algo que es claro. Yo estaba atendiendo a una consultante mayor de edad, 18 años, recién cumplidos. Según el Código Ético del Psicólogo Mexicano, se menciona que al momento de cumplir la mayoría de edad, ya el proceso ya es independiente de los papás, ya es todo con tu consultante, a menos que sean factores que puedan hacer que se rompa el contrato de confidencialidad, que es intentos de suicidio o expresión de planes de suicidio o riesgo por la vida de otra persona o integridad por causa de tu consultante. Si no se cumplen esos factores, tú no puedes romper el código de confidencialidad con adultos. Entonces, un día ya tenía que ser como unos 2 meses de proceso con ella y llega el papá y me dice, yo acabo de salir de una consulta y me dice, tú eres el psicólogo de mi hija. Y yo, no puedes revelar datos a nadie. Y ya me le pregunté, ¿quién es su hija? No, ¿qué tal? Y ya le dije, sí, le digo, soy su terapeuta, porque él era su contacto de emergencia. Entonces yo supuse que algo malo había pasado. Y luego me dijo, ok, pues, ¿qué te parece si pasamos a los cubículos a hablar? Pero así, o sea, muy prepotente el señor. Y yo le dije, no, vamos al pasillo. Y ya, nos fuimos al pasillo. Le dije, ¿qué le puedo ayudar? No, pues mira, yo mandé a mi hija contigo para que la ayudaras, para que la sacaras de donde estaba, pero no está funcionando, porque sigue sin hacerme caso. Y yo, ¿cómo que sin hacerme caso? Me quedé. Y dijo, sí, le digo que haga algo, me dice que no, que ella tiene que hacer sus cosas, que ella tiene que distribuir su propio tiempo y que me va a ayudar cuando ella pueda. Y yo, así nomás. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué te estoy pagando si no haces lo que yo quiero? En ese momento yo me quedé así como de, le dije, ok, en primer lugar, le digo, no puedo discutir ningún tema de su hija con usted, porque no se cumple ningún criterio para romper el código de confidencialidad. Entonces, ¿para qué te estoy pagando? Para atender a su hija y ayudarle con las problemáticas que ella refiere. Sí. No, pero es que tú se puso agresivo, se me puso así muy de frente. Y al mal le dije, si esto llega a una confrontación física, me veré necesidad de tener que llamar a las autoridades. Entonces, les sugiero que se calmen, que tú no me vas a decir qué hacer, que tú no me mandas, y todo, ¿no? Entonces, se fue, y me enojaba, pasó por la puerta, yo subí, y ya después de eso, la paciente ya no volvió a entrar. Entonces, ¿cuál es el dilema ético ahí? Una, yo no pude decirle al papá como su hija no está trabajando eso, está trabajando tal y tal, para que se calmara, para que supiera que su hija tenía problemas muy graves, pero que no se cumplía el criterio, o sea, no se cumplía para poderlo decir. Ese es uno de los dilemas éticos que más he tenido. Y en muchas ocasiones intenté con la paciente decirle, oye, ¿sabes qué? Pues esta problemática no cumple con los criterios para poder romper el contrato de confidencialidad, pero creo que es importante que eso lo pueda decir. No, que porque él y su novia van a decir, van a hacer esto, van a hacer lo otro, no, así hay que dejarlo. Segura, es que es algo muy importante, ¿no? Pasó esa confrontación por no poder romper ese código de confidencialidad. Así que yo creo que ese sería un dilema ético. Ya más allá de eso,
ya son cuestiones más tranquilas. Ya, pero ese es más top, si lo quieres decir. Ok. Mm, ahora, ¿nos podría mencionar algunos de sus valores que considera que están más presentes en esta profesión y que son importantes? ¿Y por qué son importantes? Sí, responsabilidad, porque al final de cuentas estás tratando con seres humanos, con problemáticas. Compromiso, te están pagando por un servicio y ellos esperan obviamente ver mejorías. Compromiso con la carrera, actualizaciones, estarte actualizando constantemente, preparar tus sesiones con el debido respeto y compromiso hacia la persona. Porque cuando tú hagas un mal análisis funcional conductor, ya tu proceso no es que no vaya a ser efectivo, pero no va a ser igual de efectivo. La parte también de la honestidad, porque si tú no tienes la formación o la experiencia para poder atender a alguien, tienes que derivar. Y muchos terapeutas dicen, no, si yo puedo con todo. Realmente no. Yo he derivado en total como 4 consultantes, porque una, no tenía la formación ni la experiencia necesaria, y 2, hubo una en la que se interfería mi juicio como terapeuta porque era una experiencia similar a algo que había pasado. Entonces, eso también viene en el código de ética que tienes que derivar. Y en otra, sabes, es un poquito raro, ¿no? Pero había coqueteos por parte de la consultante. Y cuando lo noté, no le dije que fue por eso, obviamente. Le dije que ya no podía continuar porque tenía que hacer un curso y ese curso interfería con el único horario en el que ella podía, la iba a derivar con alguien más. Así que hubo muchas insinuaciones de por medio, así que dentro de eso es la honestidad, el respeto, el compromiso. Y sobre todo también el amor a la carrera, también, porque es una carrera muy demandante y hay veces que no es igual de recíproca, pero la mayoría de las veces sí lo es. ¿Nos podría hablar algún estereotipo o prejuicio que haya escuchado sobre su profesión y que interfiera con la práctica de la psicología? Que interfieran. Sí, yo creo que sí, el famoso psicoanálisis. Entran y, oye, ¿y el diván? ¿O la cama? ¿O el sofá? ¿De qué hablas? No, pues que he visto, me han dicho que todos los psicólogos tienen una cama, como que te acuestas y cierras los ojos y te está diciendo. Otro, que la psicoterapia solamente es ir a hablar. No, no es cierto, no es ir a hablar. Al principio sí, porque tú como terapeuta necesitas información, pero ya después es trabajar. Son protocolos, son manuales que tienes que leer, que tienes que aplicar, que tienes que contextualizar a cada consultante. Entonces, yo creo que esas dos son las principales. El famoso diván y que solamente es ir a hablar. ¿Cómo es? ¿De qué? El diván. ¿Diván? Diván, así, D-I-V-A-N. Es el famoso sillón que estás así acostado y cierras los ojos y el terapeuta está aquí de este lado y te está preguntando. Como la película de Charlie la puerta. Ándale, exactamente. Sí. Ese estereotipo es lo que frustra mucho y lo que genera mucho abandono. Porque todas las terapias tienen hay unas que son pseudoterapias, o sea que no llegan a ser terapias, son casi terapias, porque no cuentan con evidencia científica de por medio. Y todas esas son técnicas dudosas, solamente ir a hablar y cobrarle al paciente por eso. Y muchos se acostumbran a eso cuando llegan aquí, ven que les dejo tareas, ven que les pregunto cosas realmente funcionales y es cuando dicen, no sé, como que este no es como los demás. Y se van por la desconfianza, cuando realmente deberían de tener desconfianza de las pseudoterapias. Sí. Desde su experiencia como psicólogo, ¿nos podría proporcionar algún consejo, recomendación o precaución para futuros psicólogos? Sí, si te vas a dedicar a la área clínica, la verdad, trata de aclientarte primero, generar pacientes. ¿Cómo? Intenta meterte en instituciones que ya sean reconocidas y tú hazte de pacientes. Porque si te vas saliendo, si es por un consultorio, no vas a poder subsistir.
tienes que agarrarte de algo o de alguien conocido, hacerte conocido o conocido y luego ya poder independizarte. Tendrías que tener mucha suerte para que saliendo pongas un consultorio y te peguen. Y la otra, actualizarse. No creer que porque lo que conoces funciona es lo único que puedes aplicar. Y que se enfoquen en terapias contextuales de tercera generación. Ya sé que UABC ni de chispas incluye en su programa, pero ustedes por fuera. Ajá, investigamos. Así es. ¿Qué recomendaciones le haría a un estudiante que va iniciando la carrera de psicología? Primeramente, yo creo que saber que no el 100% del bienestar del paciente depende de ti. Porque muchas veces piensan que porque hubo un intento de suicidio, porque hubo una recaída, es por un mal terapeuta. Realmente no. Cuando entras en el análisis funcional de la conducta, te das cuenta que hay muchos factores que tú como terapeuta no puedes prevenir. Y sobre todo, no decir que todas las personas necesitan terapia. Eso yo creo que es lo más. ¿Por qué? No todas las personas necesitan terapia. Algunas necesitan un mejor trabajo, un medio de transporte, un techo propio. No necesitan terapia. Un cambio de contexto es lo que necesitan y muchas veces no es posible. Y una psicoterapia muchas veces no va a poder hacerlo. Eso es lo que yo también diría. ¿Cómo fue que se incorporó al campo laboral después de finalizar sus estudios? Pues no fue de inmediato, de hecho estuve bajo mucha supervisión, pero era cuando estaba que te comenté en el ICCT, que es el Instituto Cognitivo Conductual, estuve ahí. Yo creo que estuve como un año sin trabajar como tal, hasta que cuando ya pasé las pruebas del director, ya me dijo, ok, te voy a empezar a pagar orientaciones. Orientaciones eran, llegan los pacientes, tú les tomas datos, ves motivos de consulta, objetivos, y derivas con alguno de los terapeutas con los que contaba la institución. Así fue como empecé. No atendía pacientes con un proceso completo, sino que nada más era eso. Y ya después, ya me metí con pacientes, ya teniendo mi cédula, mi título y formación. Ahora ya para finalizar un poco, ¿nos quisiera compartir cómo realizan cobro de sus honorarios? Sí, pues ahorita, por ejemplo, la consulta conmigo está en 800 pesos, la consulta. Para pacientes nuevos, obviamente, los que ya les di el precio anterior, aquí se quedan. Yo lo que hago es que tengo dos formas de cobrar, es en efectivo o por medio de transferencia. Sinceramente no pongo una terminal porque al menos a mí no me conviene, porque yo pago impuestos. Yo estoy dado de alta en el sitio del consultorio y todo eso, entonces se me van bastantes en impuestos y ahora agregarle una comisión de una terminal sí pegaría bastante. Así que yo lo que hago es transferencia electrónica o efectivo. ¿Cuánto cobra por sus servicios? A 800 la sesión. Sí. ¿Y el nivel socioeconómico de sus clientes? Si me preguntas como de bajo, medio o alto, es más o menos la pregunta. Podría decirse que sí, ¿no? Más o menos como qué nivel socioeconómico tienen los consultantes conmigo. Pues la verdad, si es bueno, es que realmente si te pones a leer economía, un nivel clase media son de 100,000 pesos para arriba. Así que vamos a decir en lo coloquial, de clase media para arriba. O sea, son personas que o tienen sus propios negocios o tienen un puesto bueno en lo que viene siendo una empresa. Sí. Y pues ya estamos conformando una base de datos profesionales de la psicología que queremos tener disponible para cuando las personas nos pidan una recomendación. Y si usted le gustaría formar parte de esta base. Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Y vamos a agregar sus datos en un formulario. Sí. Pero ya lo dejo, así que nada más yo lo voy a escribir y ya lo voy a poner ahí en la base. Ok, sin problema. Pues sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Y sí, estuvo muy interesante, la verdad. Aunque la verdad no sé como que expresarme,
pero igual entendí muchas cosas y la verdad sí, como que sí me quedo con algo. Gracias, muchas gracias. Un gusto, Magali, y pues ahora sí que cualquier cuestión que pueda ayudarte de la universidad, con gusto. Sí, muchas gracias. Sí, me ha encantado mi cuñado. Bueno, No, sí, no, no.